Hola a todos, bienvenidos a mi canal. En esta ocasión voy a estar poniendo a prueba una mascarilla profesional que he estado viendo muchísimo en redes sociales. Como ustedes pueden ver, me hice un corte en el cabello, que la verdad que sí lo necesitaba porque lo tenía más largo, pero bastante maltratado por un proceso químico que me hice. Les voy a dejar una foto para que ustedes puedan ver. Y la verdad es que ya no aguantaba el cabello así, aunque con tratamientos y eso se suavizaba. Pero ustedes saben que cuando uno tiene un cabello procesado es un poco más complicado el día con día para la rutina capilar. Así que decidí cortármelo y empezar de nuevo a que pueda crecer saludable y brillante desde la raíz, obviamente con tratamientos, con cosas caseras, profesionales, pero ya sin la decoloración. En este caso, yo actualmente tengo mi cabello decolorado, pero está cubierto con tinte oscuro, así que no se nota, pero sí todavía tiene el daño de la decoloración. Y lo que voy a hacer con ustedes es poder revertir eso, que salga mi cabello natural y poder dejarlo crecer tal cual es. Después seguramente le haré otro diseño, porque el cabello es uno de nuestros accesorios y podemos cambiarlo. Lo importante es que se vea sano, bonito, brillante. Vamos a empezar. Esta es la mascarilla profesional que voy a estar poniendo a prueba el día de hoy. Es de la marca Revlon, de la línea One. Esta línea tiene varios productos, entre ellos un termoprotector que también es bastante famoso en redes sociales, pero yo quise probar la mascarilla ya que necesitaba una mascarilla profunda para usarla una vez a la semana. Como ustedes saben, hay ciertos baños de crema que nosotros podemos hacer incluso a diario si nos lavamos el cabello a diario, pero las mascarillas profundas pues generalmente son una vez a la semana o cada 15 días, entonces decidí probarla. En mi país esta mascarilla tiene un costo, de hecho no le quité el costo. Tiene un costo de $24,63, es exactamente lo que yo pagué. Y no sé, creo que de pronto en otros países está un poco más económica, más barata, pero en mi país cuesta eso aproximadamente. Revlon es una marca profesional, a mí me gusta mucho, yo tengo herramientas de calor incluso de Revlon, pero es la primera vez que estoy usando un producto capilar como es una mascarilla. Muy bien, esta mascarilla nos ofrece o dice que nos va a dar al cabello 10 beneficios. En la parte del costado vienen de hecho los 10 beneficios que nos va a dar la mascarilla, pero vienen en inglés. En la parte posterior de la mascarilla hay una traducción, entonces yo les voy a estar leyendo más o menos lo que ofrece la mascarilla para que ustedes sepan. Si ustedes quieren ver el uso y quieren como saltarse esta partecita, pues más adelante ustedes pueden ver el uso, ¿no? Incluso desde el momento del lavado del cabello y todo. Perfecto. Entonces dice, número 1, nos ofrece darnos una reparación profunda para el cabello dañado. Entonces se podría considerar que nos ayuda para la reparación o para cabellos procesados, como les digo es mi caso, porque mi cabello tiene una decoloración, de hecho son 2 decoloraciones. 2, fortalece y reduce la ruptura. Obviamente cuando tienes un cabello procesado o muy seco, porque puede ser natural, pero muy seco se rompe fácilmente. Obviamente al poner este tipo de cremas que son intensivas pues nos ayuda a fortalecerlo y es justamente lo que ofrece. 3, acondiciona y revitaliza el cabello coloreado. Punto número 4, controla el encrespado. Nos va a ayudar con el frizz, con la estática, eso es lo que nos ofrece. Como número 5 nos ofrece también una nutrición intensa. Entonces este tipo de mascarillas nos puede servir tanto para reconstrucción como para hidratación, hasta donde vamos leyendo. Número 6 dice aumenta el brillo y la manejabilidad. Creo que eso está de más porque es obvio que sí. Número 7, máxima suavidad y sedosidad. Como digo, eso va incluido. 8, devuelve la vitalidad al cabello. Creo que algo de eso ya lo puso antes. 9, ayuda a sellar las puntas. Esto es importante porque dice que nos va a ayudar con esas puntitas que se ven como abiertas. Dice que las va a sellar. Esto lo dice aquí, no lo digo yo. Y 10 dice resultados profesionales en solo 3 minutos. Nada, vamos a probar a ver si en realidad esta mascarilla pues hace lo que dice o hace lo que ofrece. Vamos a empezar con la aplicación y ya les voy a mostrar también cómo es el producto. Este producto no viene con códigos QR en ningún lado, eso sí me llamó la atención porque casi todos los productos ahora vienen como para asegurarnos que son originales. Pero obviamente lo compré en una tienda confiable. Y bueno, les quería mostrar, así es como se ve mi cabello, sobre todo las puntas, que las siento un poco más secas de lo normal. Así es como se ve. Miren, les voy a mostrar. No están partidas ni abiertas, pero sí está bastante deshidratado.
Perfecto, entonces en este momento lo que yo voy a hacer, el primer paso es hacer un shampoo de limpieza profunda. Yo estoy usando el de esta marca. La verdad es que los de limpieza profunda siempre los estoy como alternando, pero en esta ocasión es el que encontré. Me parece un precio razonable, en mi país está como en $6 y algo. Y pues luego procedemos con la aplicación de nuestra mascarilla. Listo, entonces ya me lavé el cabello. La verdad es que está bastante áspero porque eso es lo que hace el shampoo de limpieza profunda en tu cabello. Saca todas las impurezas, así que lo que voy a hacer es desenredarlo con muchísimo cuidado porque está mojado, está áspero, está sin acondicionador. Entonces voy a tener muchísimo cuidado al momento de desenredar. Voy a empezar siempre por las puntitas. Perfecto, entonces una vez lo desenredamos, vamos a quitar la humedad con la ayuda de una toalla. Esto yo podría hacerlo en el lavacabezas o alguien me lo podría hacer más cómodamente en el lavacabezas, pero a mí me gusta hacerlo de esta manera porque aunque la mascarilla te recomienda que puedas usarla 3 minutos, a mí sí me gusta dejarla entre 5 y 6 minutos porque igual es muy concentrada, trato de no pasarme. Sin embargo, creo que se aprovecha mejor una mascarilla de este tipo entre 5 y 6 minutos. Siempre hago eso con las mascarillas concentradas. Esta es la primera vez que voy a usar Revlon. Sin embargo, creo que maneja como la misma línea de las mascarillas muy concentradas, las mascarillas profesionales. Pero igual vamos a probar, yo les diré cómo me va, si es mucho el tiempo que lo voy a dejar o si de pronto me va bien entre 5 y 6 minutos, como lo hago con otras mascarillas como 4 en 1 de Olaplex o Alfapar. Depende porque son bastante concentradas. Así que vamos a retirar la humedad. Ahora lo que voy a hacer es dividir el cabello. Yo por esta vez, y al ser una mascarilla bastante concentrada, la voy a dividir el cabello en 2 partes. Voy a tratar de que sea prolijo, no necesito hacerlo, pero voy a tratar de que así sea. Con una peinilla, como mi cabello ya está bien desenredado, tomo una línea hacia atrás. Muy bien. Entonces, ahora sí vamos a abrir la mascarilla. Yo voy a estar utilizando una cucharita plástica, que es la que casi siempre utilizo para usar los tratamientos, porque no es bueno que tú metas tu mano, ya que podrías contaminar el producto y no queremos bacterias en nuestro cabello. La mascarilla viene así, les voy a mostrar un poquito. Viene así, con una protección como de aluminio. Les voy a ser sincera, yo cuando la iba a comprar vi algunas reseñas en internet y veía como una tapa plástica que la quitabas y la ponías. Y me gustaba más como ese tipo de presentación porque esa tapa siempre la podías estar reutilizando, ya que esta de aquí, esta protección de aluminio, obviamente la voy a retirar y pues la tengo que tirar. No la puedo estar reutilizando, se va a doblar, va a coger producto y no. Prefiero tirarla. En cambio la otra tapa que era como una protección transparente que algunas cremas, algunas mascarillas tienen, es como que la pones y la sacas y ya queda como una protección entre la tapa principal y el pote. Pero bueno, Revlon nos ha mandado esto para acá, para mi país, y está bien, también está bien. Lo bueno de todo es que por ejemplo, yo lo estoy adquiriendo en una tienda que vende cosas al público en general. No lo estoy adquiriendo para una peluquería. Quizás si yo lo adquiero para una peluquería sí necesitaría como esa protección, porque obviamente voy a estar utilizándola varias veces al día con varias clientas o clientes también. Pero en el caso de cuando lo usamos en casa, pues es un poco menos tedioso porque obviamente la vas a usar una vez por semana, una vez cada 15 días y no te va a molestar tanto el tema de la protección, ¿ok? Así que vamos a abrirla. Aquí tiene como una pestañita para poder abrir. Espero que no explote. Y no. Ya, ok. Miren, así es como se ve. Ok, miren. Obviamente, esta, como les digo, me toca tirarla. Ya voy a tomar todo ese producto que está ahí. Obviamente no lo voy a desperdiciar. Pero bueno, así es como se ve. Esta es la textura.
Ya les voy a mostrar un poco más cerca la textura. Huele delicioso. Este olor me recuerda a algún otro producto. La verdad es que no recuerdo en este momento cuál, pero sí este aroma ya la he percibido antes. Riquísimo, riquísimo. Huele a un producto obviamente profesional. Y nada, bueno, voy a dejar esta tapita a un lado y vamos a tomar el producto directamente de aquí para que puedan ver mejor la textura. Ok, entonces miren, así es como se ve. Yo voy a tomar el producto con una cuchara. Mi cabello es corto, mi cabello no necesita tanto producto porque se supone que es un producto concentrado, profesional y concentrado. Entonces, quiero que vean un poquito la textura. Es básicamente una crema bastante espesa. No es nada aguachenta o aguada como tú lo digas en tu país. Es bastante cremosa. Me gusta. Y vamos a tomar, yo voy a tomar más o menos esta cantidad. Creo que eso está demasiado. Voy a tomar un poco menos. Ya, creo que esta cantidad es suficiente. Igual tomando en cuenta que voy a coger el producto que quedó en la tapa. Que quito el producto para que veas. Ya, más o menos esto es lo que voy a utilizar en mi cabello. Y nada, voy a empezar. Y miren lo que les decía, ahora yo voy a tapar el producto y obviamente no va a quedar ninguna protección entre la tapa principal y el producto. Eso es algo que creo que Revlon podría poner esa protección como también para el público en general. Porque como les digo, sí vi reseñas incluso de peluqueros, de estilistas, que pues tiene esa protección, tiene esa tapa como para tener una filtración entre lo que llega a la tapa principal. Perfecto. Voy a tomar entonces producto, la mitad aproximadamente de lo que cogí del pote principal, y lo voy a poner en mi mano y voy a ir aplicando. Yo me concentro en medios y puntas porque es donde más siento que necesito la hidratación. Sin embargo, si tú tienes una decoloración desde raíz, por ejemplo, puedes acercarte lo más que tú puedas. No te digo que lo pongas directamente en el cuero cabelludo, aunque si no lo tienes graso, no veo por qué acercarte un poco y tocar raíz, aunque sea un poquito. Y ya se siente suave. Ya se siente suave. Voy a pasar al otro costado. Generalmente ahí yo siento que sería suficiente. Pero obviamente voy a tomar el producto de la tapita de aluminio que quedó. Y voy como a retocar. Igual con la cucharita. Muy bien, voy a pasar la peinilla. Que ahora sí, pasarla es súper facilito. Miren, aquí me quedó producto todavía. Lo voy a tomar con una vincha. Y nada, voy a esperar 6 minutos por reloj. Ya les cuento cómo me va. Y bueno, para este punto ya tengo el cabello limpio, lo enjuagué solo con agua como pueden ver. Y nada, lo desenredo súper que facilito. Está bastante suave, aunque está húmedo, pero está muy suavecito. Lo siguiente que voy a hacer es secarlo y antes de eso voy a estar usando un protector térmico. Este es el que voy a usar en esta ocasión. Perfecto, ahora sí voy a secar. Muy bien, miren. Quiero que vean este brillo. A mí me ha encantado. Miren el brillo que deja, solo secado con secador. Sin cepillo, sin plancha. Miren nada más. A mí me ha gustado muchísimo. Ya les voy a dejar unas tomitas de la parte de atrás también. Y ahora lo que yo voy a hacer es darme un poco de volumen con el cepillo y el secador. Voy a ponerme un poquito de aceite para sellar las puntas. Y ya está.
Bueno, pues después de haber usado la mascarilla, lo que les puedo decir es, miren este brillo, y eso que lo dejé, como les digo, 6 minutos, pero creo que con 3 minutos, si tú no tienes tiempo y tal, es suficiente. Para la peluquería es más que el tiempo es oro, creo que es más que suficiente. Y nada, esa ha sido mi reseña con respecto a este producto. Me ha gustado mucho. Si tienes el cabello muy dañado, pruébalo. No te quedes solo con las mascarillas de supermercado, porque veo muchísimo en redes sociales también esto, pero no te quedes solo con eso, porque obviamente estas mascarillas son superficiales y te van a dar brillo y todo, pero es bastante superficial. En cambio, este tipo de productos te van a ayudar muchísimo a tratar tu cabello desde su profundidad hacia afuera. Y bueno, amigos, este fue el resultado con la mascarilla de Revlon. Me gustó mucho, te deja tu cabello bastante nutrido, suavecito. Es ideal para la mascarilla profunda que podemos usar una vez a la semana o a los 15 días. No es recomendable usarla todos los días tampoco, pero sí como esa mascarilla profunda para que puedas nutrir e hidratar tu cabello. Bien, amigos, conmigo es todo por hoy y nos vemos en un próximo video.